tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto encontrarles nuevamente en este espacio en Teología para la Vida, espacio de reflexión sobre las lecturas que son proclamadas en la celebración eucarística dominical. En este caso, estamos festejando, estamos celebrando la Natividad del Señor. Hago hincapié en que se trata de la misa de la noche. En esta ocasión no proclamaré un texto específico, sino que tomaré un elemento importantísimo que aparece en la primera lectura del profeta Isaías y después reaparece en el Evangelio según San Lucas. ¿A qué elemento me refiero? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Es decir, el tema es la luz que ilumina las tinieblas. Y después vuelve a aparecer en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de María, que va precisamente a dar a luz. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz. No es una casualidad que este elemento, evidentemente simbólico de la luz, aparezca tanto en Isaías como en el Evangelio de Lucas, en donde de hecho se vuelve a repetir cuando dice Lucas: un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz. Dos veces el tema de la luz, dos veces la palabra luz en el Evangelio de Lucas y apareciendo también en el escrito del profeta Isaías. Y entonces hablemos un poquito de la luz, del significado de la luz en la Biblia, en la imaginería, en la simbología bíblica, y por qué ha decidido la Comisión Litúrgica Internacional estos textos para la misa de la Natividad del Señor, en donde estamos desde luego evidentemente celebrando el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo eterno. Ya también el Evangelio de Juan nos ha dicho en su prólogo que Jesús, o el Verbo, era la luz que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo. Y bueno, el tema de la luz se repite constantemente en todos los evangelios, no solo en el Evangelio de Juan, sino también en los evangelios sinópticos. Aparece de formas diversas, ¿no? Luchando siempre esta luz para disipar las tinieblas. Aparece siempre la luz relacionada con las tinieblas. Las tinieblas que simbolizan la incapacidad de poder comprender la realidad como es desde el punto de vista de Dios. Por eso la ceguera es símbolo evidentemente de la falta de luz. Los evangelios parten de este hecho. Jesús de Nazaret parte de este presupuesto. Él considera que el mundo está envuelto en tinieblas, que el mundo es incapaz de comprender la realidad tal cual es, y por lo tanto de caminar. ¿Quién puede caminar en la noche? Bueno, hoy en nuestra cultura evidentemente ya, porque tenemos luz artificial, pero ubiquémonos en aquel tiempo. La luz era indispensable para poder caminar. Por eso la vida nocturna no existía prácticamente, ¿verdad? Todo el mundo iba a sus casas en cuanto la luz declinaba. La luz era indispensable entonces, pues, para vivir, para el desarrollo de la vida humana, de la sociedad, de la cultura, etcétera, ¿no? La luz hace hincapié a la comprensión, a la inteligencia, pero no la inteligencia práctica, sino la inteligencia profunda.
el poder comprender la realidad tal cual es y entonces poder tomar decisiones, poder caminar con un rumbo, con un propósito, con un sentido en la vida. Por eso la luz también es símbolo del sentido de la vida. Solo el que posee luz es capaz entonces de encontrar sentido a su vida, de trazar rumbo a su propia vida. Bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, desde luego, hace alusión a Jesús mismo como quien es la luz que ilumina al hombre viniendo a este mundo. Es decir, ese verbo que se ha hecho carne es capaz de aportar al hombre la posibilidad de la comprensión profunda de la realidad. Y por lo tanto, la comprensión profunda del tipo de libertad, el tipo de sentido de la vida que aporta Jesús. El único sentido trascendente, por cierto, el único sentido que aporta salvación, que traza rumbo de trascendencia. Jesús es aquel entonces que aparece como el criterio definitivo para interpretar el criptograma de la vida humana y de la historia misma. Solo el que comprende, el que entiende las cosas desde las categorías de Dios, y Jesús es aquel que viene a revelarnos esas categorías, puede caminar en libertad, puede alcanzar la plenitud a la cual es llamado. Pero aquí el Evangelio aporta un elemento importantísimo. Esa luz se encuentra en el pequeño niño envuelto en pañales con María, su madre. Es decir, la luz se encuentra en la pequeñez. La luz se encuentra en la aparente insuficiencia. Por eso Jesús conmina a sus discípulos a hacerse pequeños, a abandonar sus supuestas prerrogativas, toda intención de poder, de imposición arbitraria de criterios, de creerse o pensarse superior a los demás. Un niño es aquel que todo lo espera de sus padres, que se acoge a la protección paterna. Y desde luego Jesús nos mostrará que el auténtico Padre de todos es Dios, que solo en Él podemos encontrar refugio y sentido para la vida. Pero la pequeñez es la clave interpretativa. El Dios de Jesús es un Dios que también, como Él, se hace pequeño, que camina entre los hombres, que se encuentra en la cotidianidad de la vida. A veces perdemos el rumbo, a veces ponemos nuestra búsqueda en situaciones pues de grandeza, ¿no? Queremos encontrar a Dios en los grandes prodigios, en unas supuestas intervenciones milagrosas que precisamente nos mostrarían la presencia y la acción, la belleza, la magnificencia de Dios. Sin embargo, Jesús nos invita, y el Evangelio mismo nos invita, las lecturas de la Navidad nos invitan a descubrir esa luz, ese sentido de la vida en la pequeñez, en la cotidianidad de las cosas, que es en donde el Señor se manifiesta y brilla en todo su esplendor. Cuídense muchísimo, bendiciones, un abrazo muy fuerte y estamos encontrándonos próximamente en una nueva reflexión o comentario sobre las lecturas de la misa dominical. Hasta luego.